Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, donde el drama y la farándula de Turquía se desmenuzan con lupa. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy, damas y caballeros, traigo un plato fuerte, un manjar jugosísimo que les hará vibrar las neuronas y replantearse todo lo que creían saber sobre el corazón de la farándula otomana. Abróchense los cinturones porque esto va a despegar. Así es, queridísimos chismosos, la bomba de hoy involucra a los reyes del rating, a los dueños de nuestros desvelos, a los mismísimos Afra Saraaoğlu y Mert Ramazan Demir. Exactamente. Los protagonistas de Yalan, esa serie que nos tiene pegados a la pantalla semana tras semana, son el epicentro de un huracán de rumores que amenaza con arrasar con la discreción y el silencio. ¿De qué estamos hablando? De algo que muchos han soñado, anticipado y, seamos honestos, rogado a las deidades del espectáculo, la posible confirmación de un romance entre Afra y Mert. Afra, nuestra Seyran adorada, confesando su amor por Mert, nuestro Ferit rebelde. ¿Es real? ¿Es una fantasía colectiva? ¿Un espejismo creado por la sed de amor de los fans? No se muevan ni un segundo porque vamos a analizar cada detalle, a escudriñar cada pista, a sopesar cada evidencia que nos ha conducido a este punto de inflexión. Prepárense para un viaje al corazón de la especulación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de interrogantes y emociones desbordadas, no puedo dejar de recordarles algo fundamental: suscríbanse al canal. Si tú, el que está leyendo estas líneas con los ojos brillantes, haz clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y únete a esta comunidad de adictos a las series turcas. Activa la campanita para que no se te escape ni una sola exclusiva. Aquí encontrarás los chismes más frescos, los rumores más picantes y los análisis más perspicaces de tus actores favoritos. No te quedes fuera de la fiesta. Suscríbete ahora. Ahora sí, con las formalidades hechas, vayamos al grano: Afra, Mert y la posible confesión de amor que ha encendido la pradera mediática. Desde el primer capítulo de Yalan, la química entre Afra y Mert ha sido tan palpable que casi se podía tocar. No solo en pantalla interpretando a Seyran y Ferit, personajes que parecen hechos a medida para ellos, sino también fuera de ella. Sus miradas cómplices, sus sonrisas furtivas, sus interacciones juguetonas durante las grabaciones, en las alfombras rojas, en las entrevistas, todo, absolutamente todo, apuntaba a algo más que una simple amistad o una relación laboral cordial. Los fans, que son como sabuesos entrenados para detectar la mínima señal de romance, no tardaron en encender las alarmas. Comenzaron a sospechar, a teorizar, a recopilar evidencias en forma de capturas de pantalla, GIFs y vídeos. Y como dije antes, a shippear a Afra y Mert con una pasión digna de estudio sociológico. Los foros se llenaron de debates acalorados, las redes sociales se inundaron de hashtags y los deseos de que este romance trascendiera la pantalla se multiplicaron exponencialmente. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, Afra y Mert han mantenido una postura de extrema cautela. Han sido maestros del disimulo, expertos en el arte de evadir las preguntas incómodas y en esquivar las confirmaciones o negaciones directas. Han insistido en que son grandes amigos, que se llevan de maravilla, que disfrutan enormemente trabajando juntos y que se admiran mutuamente como profesionales. Y honestamente, ¿quién podría culparlos? La presión mediática puede ser asfixiante, el escrutinio público puede ser despiadado y es comprensible que quieran proteger su intimidad y preservar su relación, sea cual sea. Pero hay el destino, o quizás la imprudencia, o quizás la necesidad de gritar al mundo lo que el corazón siente, ha querido que las últimas semanas sean un torbellino de rumores y especulaciones. Todo comenzó con la filtración de unas fotografías comprometedoras en las redes sociales. En estas imágenes, que rápidamente se viralizaron, se veía a Afra y Mert compartiendo momentos íntimos y reveladores durante un viaje que realizaron juntos. No había besos apasionados ni abrazos desenfrenados, pero sí miradas cargadas de significado, sonrisas cómplices que denotaban una conexión profunda y una cercanía que trascendía la simple amistad. Las fotografías, como era de esperar, desataron la locura entre los fans. Los que ya creían en el romance vieron confirmadas sus sospechas. Los que dudaban comenzaron a abrirse a la posibilidad. Y los que se negaban a creerlo empezaron a tambalearse ante la contundencia de las imágenes. La esperanza renació con fuerza y el shippeo alcanzó niveles estratosféricos. Pero la verdadera bomba, el detonante que ha provocado este tsunami de emociones, es la supuesta entrevista exclusiva que Afra habría concedido a un medio turco.
Según los informes en esta entrevista, Afra se habría abierto en canal y habría hablado sin tapujos sobre sus sentimientos hacia Mert. Habría admitido que lo quiere muchísimo, que valora enormemente su amistad, que lo considera una persona fundamental en su vida y que se siente profundamente agradecida por tenerlo a su lado. Algunos incluso afirman que Afra llegó a confesar que siente algo más fuerte que amistad, que hay una conexión especial entre ellos, que su corazón late con fuerza cada vez que lo ve y que no puede imaginar su vida sin él. Sin embargo, y aquí reside la clave de todo el misterio, Afra no habría utilizado la palabra amor explícitamente. Habría preferido recurrir a eufemismos, a metáforas, a insinuaciones sutiles para expresar la profundidad de sus sentimientos. Ahora bien, aquí es donde la historia se complica y donde debemos pisar con pies de plomo. Porque hasta el momento esta entrevista no ha sido publicada oficialmente por ningún medio de comunicación reconocido. La información ha circulado principalmente a través de redes sociales, foros de fans y cuentas de chismes de dudosa reputación. Lo que obviamente genera serias dudas sobre su veracidad. Podría tratarse de un rumor infundado, de una interpretación errónea de alguna declaración anterior de Afra, de una filtración parcial y descontextualizada o, incluso, de una noticia falsa creada por algún usuario con malas intenciones. La posibilidad de que todo sea un montaje, una patraña urdida para generar revuelo y atraer clics, es muy real. Sin embargo, la persistencia y la insistencia de los rumores han llevado a muchos a creer que algo de verdad debe haber detrás de todo esto. La teoría de que cuando el río suena, agua lleva, cobra fuerza a medida que pasan los días y las especulaciones se intensifican. Además, hay que tener en cuenta que no sería la primera vez que una entrevista o declaración de un famoso se filtra antes de su publicación oficial. Los errores ocurren, las confidencias se escapan y la información, a veces, encuentra caminos inesperados para salir a la luz. Así que aunque no podamos confirmar al 100% la veracidad de la entrevista, tampoco podemos descartarla por completo. La prudencia nos obliga a mantener una actitud escéptica, pero la esperanza nos impulsa a seguir investigando y a mantenernos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Lo que sí podemos hacer, mientras tanto, es analizar las declaraciones anteriores de Afra y Mert sobre su relación. En varias ocasiones, ambos han elogiado la química que existe entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Han reconocido que se divierten mucho trabajando juntos, que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y que han construido una amistad muy sólida. Por ejemplo, en una entrevista conjunta, Afra dijo que Mert es una persona muy especial para ella, que la hace reír a carcajadas, que siempre está ahí para escucharla y aconsejarla y que la inspira a ser mejor persona cada día. Mert, por su parte, dijo que Afra es una actriz increíblemente talentosa, que admira su profesionalismo y su dedicación, que se siente muy afortunado de trabajar con ella y que valora su amistad por encima de todo. Estas declaraciones, si bien no confirman un romance, sí sugieren que existe un vínculo muy fuerte entre ellos. Y como sabemos, la amistad es la base de cualquier relación amorosa duradera. ¿Será posible que esta amistad haya evolucionado hacia algo más profundo? ¿Será posible que Afra y Mert estén enamorados, pero tengan miedo de hacerlo público por temor a la reacción de los medios, de los fans o de sus propias familias? Otra pista que podría indicar que algo está sucediendo entre ellos es la reacción de sus compañeros de reparto. En varias ocasiones, algunos actores de Yalan han hecho comentarios ambiguos sobre la relación de Afra y Mert, insinuando que hay algo más que una simple amistad. Por ejemplo, en una entrevista reciente un actor dijo que la química entre Afra y Mert es palpable en el set, y que a veces parece que están viviendo su propia telenovela. Otro actor con una sonrisa pícara comentó que entre Seyran y Ferit hay mucha tensión, pero también mucho amor. Estos comentarios, aunque sutiles y ambiguos, no hacen más que alimentar los rumores y las especulaciones. Y honestamente, ¿quién puede culpar a los fans por ilusionarse? Después de todo, Afra y Mert son una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química es innegable, su talento es indiscutible y su relación, sea cual sea, es fascinante. Por supuesto, también es importante recordar que Afra y Mert son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Y que independientemente de lo que suceda entre ellos, merecen respeto y privacidad. No debemos presionarlos ni acosarlos para que confirmen o nieguen los rumores. Debemos permitirles que vivan su vida a su manera, que tomen sus propias decisiones y que compartan su felicidad cuando y como les plazca. Dicho esto, no podemos negar que estamos ansiosos por saber la verdad.
Queremos saber si Afra y Mert están enamorados, si están saliendo en secreto, si están planeando una boda o si simplemente son buenos amigos que disfrutan de la compañía del otro. Queremos saber si estamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más icónicas de la televisión turca, una pareja que trascenderá la pantalla y que se convertirá en un símbolo de amor y admiración para millones de personas. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, seguiremos analizando cada pista, cada rumor y cada declaración que surja sobre Afra y Mert. Seguiremos shippeándolos con todas nuestras fuerzas y seguiremos soñando con el día en que finalmente hagan público su amor y nos permitan celebrar su felicidad. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores sobre la supuesta confesión de amor de Afra hacia Mert, analizando las pistas, las declaraciones y las reacciones de sus compañeros de reparto. Aunque la entrevista en cuestión aún no ha sido confirmada, la química innegable entre Afra y Mert, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue alimentando la esperanza de los fans. Recuerden que independientemente de lo que suceda entre ellos, merecen respeto y privacidad. Debemos permitirles que vivan su vida a su manera y que tomen sus propias decisiones. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Afra y Mert están enamorados? ¿Creen que la entrevista es real? ¿Qué les gustaría que sucediera entre ellos? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras exclusivas. Y recuerden, aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus actores turcos favoritos. Así que no lo piensen más y súmense a la diversión. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Y que viva el amor, turco o no.